¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Bienvenidos a Plural, este programa que desde mediados de años emitimos por Canal 4 por sugerencia de la dirección, con el propósito, ya lo tenemos bien explicitado, de analizar todo lo que sucede, pero desde una perspectiva misionera. Muchas veces la perspectiva misionera no es solo analizar los conflictos que hay en el barrio, sino lo que verdaderamente incide en la realidad de Misiones. Antes de entrar, bienvenido, ¿qué tal, doctor Escalada? ¿Cómo te va, Pato? Recordarle a vos y a la audiencia que Tito Hedman, nuestro compañero que se había ido a Suecia a conocer los nietos, el próximo programa ya va a estar con nosotros, y Salvador, que habla desde la ficción y a veces nos resume en el momento con películas o con poesías que son más precisas a veces que la razón, está por ahí perdido filmando con Pablo Echarri. Después seguramente nos va a contar. Ustedes ven Canal 4, el verdadero, el que se emite por aire, y tienen presente todo lo que viene sucediendo porque el informativo y la cobertura del canal es de primera. Les aseguro que no hay ni en otra página web ni en otro canal la cobertura que hay en este canal sobre todo lo que está sucediendo, fundamentalmente Posada, porque es un canal de Posadas. Nos remitimos entonces, y después al noticiero que viene, para conocer en detalle lo que sucede en el barrio, en lo local. Pero nosotros queremos detenernos en analizar qué es lo que influye sobre el futuro y las expectativas de la gente. La gente hoy angustiada porque paga más el gas, porque paga más la luz, porque no le está alcanzando el salario. ¿Cómo hace para tener expectativa, para tener esperanza? Bueno, tratemos de ayudar explicando qué es lo que está sucediendo. Y las elecciones en Brasil son un espejo. Son un espejo, ¿no, Hugo? Son un espejo, claro. Un espejo no solamente de lo que sucede en Latinoamérica, sino de lo que está sucediendo en Europa, donde están de vuelta la ultraderecha, los movimientos más reaccionarios, donde la antipolítica se hizo fuerte ya desde hace bastante tiempo. Y ahora en Latinoamérica estamos viendo estas reacciones. Casi siempre estas olas terminan llegando más tarde, ¿no?, a Latinoamérica. Pero ya lo de Bolsonaro es fuerte, es una tendencia muy fuerte. Ya no se puede digamos, no podemos asimilar la candidatura y lo que ha pasado este domingo con Bolsonaro con políticas neoliberales o con que la gente está queriendo votar políticas de derecha o con una vuelta a la economía abierta. Esto va mucho más allá de la derecha, esto es ultraderecha, esto es un político reaccionario con definiciones reaccionarias y con una sociedad que vota a esa clase de dirigente en una suerte de fuerte esquema antipolítico. Los partidos mayoritarios de Brasil han tenido una performance muy, pero muy mala. Nosotros ahora vamos a pasar un video haciendo un resumen de una voz latinoamericana, pero antes hay una explicación que yo se la transferí a un dirigente de base que estuvo en Posadas ayer, Vera, de la Fundación Alameda. Gustavo Vera, que está muy vinculado al Papa Francisco y que hablaba de estos temas. Le pregunté por qué, porque Bolsonaro es misógino. Se puso, creo que casi de duelo porque tuvo una hija mujer. Dijo a una diputada que era muy fea para violarla. Es decir, no tiene inhibiciones sociales. El odio a las mujeres, el odio de raza. Entonces la pregunta es, ¿por qué en una favela una negra, mujer, vota por Bolsonaro? Pero esa respuesta vamos a darla después. Primero vamos a ver, acá me está indicando Aldo, que ya largue el resumen, cortito, sobre este video de qué pasó en Brasil.
Seguidores de Bolsonaro celebran como si hubieran ganado la presidencia. Su polémico candidato le sacó 16,75 puntos porcentuales de ventaja a su más directo rival. Se necesita un país que sea más liberal, que tenga más visión de mercado abierto. Se necesita un país más digno, un país más seguro. El congresista de ultraderecha y ex capitán de la Armada se perfila como el próximo presidente de la democracia más grande de Latinoamérica. Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar que sufrió ese país entre 1964 y 1985, enfrentará al candidato de izquierda y exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. En la primera vuelta obtuvo el 46,03% de los votos. Su campaña de mano dura contra la violencia y lucha contra la corrupción ha calado en la opinión pública brasileña. Brasil tuvo una experiencia de 13 años con lo peor de la política. Como herencia tuvimos aquí un país que vio sus valores familiares desgastados. El heredero de Lula no pierde la esperanza. Llamó a la unión a los candidatos demócratas. Para él, la democracia está en peligro. Estuvimos victoriosos, vamos a formar un gobierno y vamos a empezar nuestra campaña mañana. Así podremos ganar en la segunda vuelta. Algunos electores de Bolsonaro denunciaron fraude. Dicen que su candidato debió haber ganado en la primera vuelta. Las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos tendrán su veredicto el próximo 28 de octubre. Haddad tendrá que buscar alianzas, pero aún así parece poco probable que pueda revertir los resultados. Voto de la antipolítica, bueno, es una de tus prédicas. Vos hablabas, recuerdo en unos primeros programas, que la verdadera contradicción en este momento en la política era política antipolítica. Política antipolítica. ¿Cómo es la prédica antipolítica? ¿Cómo se llega? Mirá, mucha gente se detiene en la prédica de Bolsonaro, como decís vos, en contra de las mujeres, en contra de la raza, del color, etcétera, etcétera. Yo básicamente lo que escucho en él, más allá de estas cuestiones puntuales, es una fuerte prédica en contra de la política tradicional. En lo que era su propuesta de campaña, en uno de los puntos principales, estaba liquidar con todos los privilegios de la clase política, lo decía así, como diciendo, yo no pertenezco a esa clase. Pero hay un sentido común filtrado en la conciencia de la gente, de los medios hegemónicos, y aún con la complicidad de algunos, sobre todo la prédica en la denuncia, el denunciativismo, que lleva a esto, ¿no? Claro que sí. Esto, digamos, la antipolítica se fomenta desde los medios. Si bien la clase política produce algunas cuestiones que yo diría debieran ser controladas, por lo menos más allá de que se discuta si son vicios inherentes a la política o no, porque hay algunos que dicen que bueno, que el tema del financiamiento y muchas otras cuestiones de la política son cuestiones que no se han solucionado, pero más allá de la falta de una autocrítica profunda de la clase política, más allá de sus desviaciones muchas veces con los temas de corrupción, hay una fuerte instalación de la antipolítica por parte de los medios que utilizan a personas así como este. Es un candidato fabricado, claramente Bolsonaro es un candidato fabricado, así como hay muchos candidatos que se han fabricado en la historia de la política. Argentina no es la excepción, Macri no es la excepción, fue un candidato fabricado a medida en su momento. Y la gente en momentos de bronca, en momentos en que la economía no cierra, en momentos en que el mundo está atravesando una fuerte crisis y producto de la desesperanza y de una especie de callejón sin salida, termina claramente volcándose a este tipo de candidatos. Si a eso le sumas una fuerte prédica de los medios, claro, y un interés de los Estados Unidos atrás, tenés un combo completo y casi irresistible. Pero mi pregunta iba, ¿cómo combatís ese sentido común? Porque quizás la vecina que nos está escuchando dice basta de políticos, porque es víctima de esta prédica antipolítica. Y con formación política, que ha dejado de haber desde hace mucho tiempo. Yo fui producto, como muchos otros, de formación política. Cuando empezamos a militar en política había formación ideológica, había debate de ideas, había convicción de por qué uno estaba en política y qué es lo que estaba haciendo, además de los beneficios de la política. Hoy pareciera ser que los únicos beneficios de la política es el ascenso social o el ascenso económico. Y está demostrado, Pato, que asegurar el ascenso en la escala social no es un reaseguro de que los gobiernos progresistas sigan triunfando. De hecho, Lula sacó a millones de la pobreza y sin embargo termina su Partido de los Trabajadores teniendo una derrota muy pero muy fuerte este domingo. Así que yo creo que para mí, por lo menos desde mi punto de vista,
Hay una falta muy fuerte de formación política, algo que acá en Argentina se viene evidenciando hace mucho tiempo. La daban en su principio los grandes partidos políticos, te formaban cuando empezabas a militar, cuando te empezabas a acercar a la política, tenías que conocer de qué estabas hablando, tenías que conocer cuáles son las ideas del partido, cuál es la prédica, la cuestión histórica de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Había un ideal por el cual luchar, ese ideal se fue cambiando a simplemente mejorías económicas. Bueno, cuando eso desaparece, la gente claramente empieza a buscar alternativas. Por lo menos no es una explicación profunda la mía, pero yo entiendo que hay un déficit muy fuerte de la política. O sea, estoy diciendo, no es que la política está sufriendo la antipolítica. La antipolítica se forma también por un déficit muy fuerte de la política. Ayer estuvo en Posada, decíamos, Gustavo Vera, que es un hombre muy ligado al Papa, que está en los movimientos sociales, que vino a una asamblea de la multisectorial 21F, que se formó el 21 de febrero, después de la marcha federal muy grande, multitudinaria fue, que llegó a Buenos Aires desde Misiones, desde La Quiaca, desde el sur. Como hombre ligado al Papa, tiene una mirada diferente de la encorsetada de los partidos políticos. Le preguntábamos, nosotros aprovechamos su visita, le hicimos una entrevista, vamos a pasarla fragmentadamente, por tema. Le preguntábamos si realmente veía que era un espejo de lo que está sucediendo en la Argentina, lo que sucede en Brasil. Brasil, lo que ocurrió en Brasil se lo puede ver en parte como un espejo y en parte como un proceso propio. Es un espejo en el sentido de que hay una ofensiva en regla, digamos, de Norteamérica y de las grandes potencias aliadas a Norteamérica por tratar de alguna manera de apropiarse de los regímenes sudamericanos, básicamente en aras de buscar recursos estratégicos que necesita el complejo militar industrial, y particularmente lo que tiene que ver con el descubrimiento de hace pocos años de yacimientos petrolíferos en toda la cuenca del Océano Atlántico, y también con lo que tiene que ver con acuíferos guaraní, el Amazonia y un montón de zonas que son claramente importantes y estratégicas, al punto tal de que la campaña de Bolsonaro está financiada por los hermanos Koch, son los hermanos del complejo petrolero que ha permitido la victoria de Trump. Acá han jugado un montón de factores, se han utilizado hechos preexistentes de corrupción para tratar de generar una estigmatización de gobiernos vinculados al campo popular, pero también es cierto que el campo popular no cuidó la forma, digamos, en la ética social en el ejercicio del poder. Yo creo que el problema principal, quizá que tuvo la deuda, digamos, que dejó Lula, es que no construyó un movimiento obrero organizado. Esto fue un error muy grave. No haber construido un sindicato por rama, un modelo sindical por rama, igual al que existe en la Argentina, que hoy, a pesar de que nosotros tenemos un gobierno con una política claramente oligárquica y antiobrera, todavía sigue siendo la última barrera de civilización en defensa de la dignidad, del trabajo, de los convenios colectivos. Esto no se lo hizo Brasil, a pesar de que tuvimos un presidente trabajador durante muchísimos años. Entonces, por más que vos saques de la pobreza 40 millones de personas, si a eso no le das la organicidad y la dignidad que te la da el trabajo, que te la da tú perteneces a un sindicato por rama, donde funcionan como hermanos de una manera federal, es difícil que después tengas palancas de donde resistir una contraofensiva como la que lleva en regla en este momento el imperio, con todo el dinero, con la banca petrolera, con un golpe judicial mediático previo, digamos, e incluso con algunos sectores religiosos, digamos, que bajo la pantalla religiosa en realidad operan al servicio del imperio. Yendo a lo micro, yo escuché unos curistas que trabajan en las villas diciendo que hasta hace unos años la esperanza, la expectativa de vida mejor en la villa de los chicos era o la parroquia o el PJ, es decir, la unidad básica. Pero ahora también está la oferta del narcotráfico que les hace, los convierte con ingresos mucho mejor que una expectativa de vida. Sí, claramente. La madre, por eso están preocupadas. Y vemos mujeres y negras votando por Bolsonaro en Brasil. Exactamente, porque hay aparte territorios que se liberan a través del narcotráfico aceleradamente. En este momento en la Argentina vos tenés un montón de mamás
con chicos que están sin un ingreso, que están desesperadas en barrios vulnerables y que no necesitan dinero para poder comer, y el prestamista de última instancia que existe en el barrio es el que se dedica al narcomenudeo, y el que te presta después te condiciona, el territorio se libera, después te hacen jugar de soldado de campana, después te involucran dentro de ese sistema, se crea un estado paralelo. En Río de Janeiro esto es lo que ha ocurrido ya hace mucho tiempo, que es un estado totalmente fallido, y bueno, estas son las cosas, las gangrenas, que si no se las frena a tiempo, después te generan las condiciones de los Bolsonaro, ¿no? Bueno, yo explicaba cómo esta tendencia en lo micro se explica. Sí. Lo que decía yo, ¿por qué vota esta mujer? ¿Por qué votan de esa manera? Porque de alguna manera necesitan protección en su propio barrio, en su propia zona. Esto es algo lo que él está contando que está pasando en Brasil, viene pasando ya de hace décadas en México, Pato, donde México prácticamente enfrentó su desaparición como Estado frente al tema de los carteles de la droga y de los que ellos llaman las maras, que son esquemas que van reclutando a los jóvenes, se identifican porque están tatuados en todo el cuerpo, y le van dando distintos códigos y protección. O sea que esos jóvenes que han sido abandonados por el Estado, que han sido abandonados por su barrio, por todas las referencias sociales, terminan teniendo una honda pertenencia a las maras porque se sienten parte de algo, se sienten que ahí tienen contención. Es un fenómeno sociológico muy fuerte que está ocurriendo con este tipo de cuestiones ligadas al narcotráfico. Y acá hay un debate, incluso adentro del gobierno, entre la ministra Bullrich, la ministra Carolina Stanley, por la vinculación que tienen con los movimientos sociales a los que pertenece también este dirigente, Vera, porque tiene una fundación Alameda en contra de la lucha del narcotráfico, muy vinculado a la perspectiva desde el barrio, desde las villas, y es un dato que tampoco el gobierno se pueda poner de acuerdo, ¿no? Es así. Interesante lo que él dice, Pato, cuando él habla del espejo, cuando habla de que lo que está sucediendo en Argentina tiene connotaciones propias, pero también es un espejo. Y cuando habla del espejo, habla de lo que nosotros también habíamos adelantado varias veces, de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha hecho que Estados Unidos acelere su proceso de toma de recursos en Latinoamérica, y que para hacerlo tenga que ir abriéndose paso, dejando de lado los movimientos sociales y los movimientos populares. Nosotros ya habíamos denunciado que en este proceso de fuerte encontronazo entre China y Estados Unidos no estaba dispuesto a dejar librado a China su patio trasero, como le llaman Latinoamérica, y que iba a ir produciendo en distintos lugares del mundo avance para quedarse con los recursos naturales y obviamente para desestabilizar a los gobiernos populares que rechazan ese avance de Estados Unidos. Un proceso que nosotros le llamábamos lawfare, que se llama así, que es un proceso donde jueces intervienen junto con los medios a través de procesos o denuncias de corrupción para destituir a gobernantes electos. Desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del comunismo, territorialmente, que fue ocupando toda Europa del Este, generó tensiones al interior de los países de Occidente, y entonces se vieron obligados los gobiernos a promover los estados de bienestar, es decir, el estado presente, dar salud pública, dar respuestas sociales desde el capitalismo. Cuando cayó el muro de Berlín, se desbalanceó el equilibrio. Nosotros en la nota con Vera estamos descubriendo que ahora hay otro actor que está compitiendo. ¿Cuál sería la lógica del imperialismo? Imponer la globalización de revalorización financiera, es decir, de descarte de la gente, de los trabajadores. Lo que importa es que la plata haga plata. Exacto. No como antes, que la plata compraba mercadería, compraba mano de obra, y producía más mercadería y la vendía y ganaba. Acá la plata hace la plata, entonces desaparece la mano de obra. Porque es la etapa financiera del capitalismo. La etapa financiera del capitalismo. El capitalismo pasó su etapa productiva y ahora está en la etapa financiera. Bueno, entonces, ¿qué actor mundial se le puede oponer a esto? Y escuchemos lo que decía Gustavo Vera. Por supuesto, al Papa lo están atacando de una manera rabiosa y en estos días se supo por qué. Nosotros ya lo sabíamos de antes, pero el mundo no.
La razón por la cual la cadena Fox y los medios que responden al complejo militar industrial de Trump, de Porzinger, del gobierno israelí de Netanyahu, atacan ferozmente al Papa y a su prédica, tiene que ver, digamos, con que el Papa está buscando recrear las condiciones para un mundo que sea realmente justo, inclusivo y sustentable. Denuncia el capitalismo salvaje, denuncia el nivel de destrucción planetaria a la que nos lleva el cambio climático. El Papa ha tenido un rol clave con su prédica en lo que fue el Tratado de París, un tratado que firmaron 193 países para reducir la producción basada en petróleo, tratado que, dicho sea de paso, Trump rompió y que ahora está tratando de alterar y tratando de generar condiciones nuevamente de guerra, como la provocación que hizo con el traslado de la embajada de Jerusalén en Israel, la ruptura del acuerdo con Irán, el nuevo bombardeo, digamos, a Siria. Todo esto está tratando de recrear condiciones de guerra, condiciones en las cuales se recicle el complejo militar industrial, donde el petróleo juega un rol predominante. O sea, va en dirección contraria a los consensos que había empezado a establecer el mundo de la mano del Papa Francisco. Y frente a esto, el Papa Francisco no se queda de brazos cruzados. Ahora establece una alianza con China, una alianza largamente trabajada con los chinos, donde China reconoce la importancia de combatir el cambio climático, se autocritica de su política respecto al tráfico de órganos, se autocritica de cierta política poco solidaria en el plano internacional, y China se da cuenta que por más que se desarrolle en un planeta que no se desarrolla, no es un negocio. Por lo tanto, empieza de alguna manera a tomar parte de las banderas que Francisco reclama y levanta. Esto puede unir a Rusia, esto puede unir a India, esto puede unir a Irán, y esto puede ponerle un límite muy efectivo y concreto a las ambiciones guerreristas y de destrucción planetaria del complejo petrolero militar industrial que preside el señor Trump. Por eso, claramente, los movimientos del Papa, su autoridad moral, su prédica, su incidencia en la mayoría de las religiones del mundo, están generando condiciones de un nuevo reagrupamiento que puede generar, digamos, alguna esperanza al mundo. No ya a Latinoamérica, sino al mundo. Porque el mundo ya claramente estaba perdiendo toda esperanza después de que Trump, digamos, se rompiera los acuerdos globales, los pocos acuerdos globales que establecían algún nivel de desarrollo civilizado, ¿no? La meta de desarrollo sustentable, el plan para reducir los efectos del cambio climático, que era el Tratado de París, todas estas cuestiones que Trump de alguna manera arrojó al tacho de basura. Yo creo que ahora este frente puede volver a restaurar y puede de alguna manera obligar a Trump a retroceder. El único obstáculo que tiene Trump en el camino para adueñarse del planeta es el eje Vaticano-China, y claramente esa es la razón por la cual el ataque al Papa es feroz. Y entonces hay una posibilidad de articular desde las necesidades cotidianas de alguien que vive aquí en un barrio de Posadas con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Hay un lugar de donde prenderse, que es la prédica del Papa, así como que puede balancear el poder desenfrenado que tiene el poder financiero, ¿no? El poder desenfrenado del poder financiero y del poder militar estadounidense, que después de la caída del muro de Berlín se erigió como un nuevo orden mundial unilateral. Se quedaron, como decías vos, sin equilibrio, sin contrincante, empezaron a imponer no solamente en el plano financiero, sino en el plano bélico y militar, todas sus prerrogativas. Bueno, ahora de la mano de China, de la mano de Rusia, de la mano de las nuevas potencias que van surgiendo y obviamente de la prédica del Papa, pareciera ser que se empieza a hacer un contrabalanceo. Y tan es así lo que dice Gustavo Vera, que en el día de hoy se confirmó que el presidente de Corea del Sur visitará el Vaticano en breve y le llevará al Papa una invitación del presidente de Corea del Norte para que el Papa lo visite. O sea que las dos Coreas, que hace poco tiempo han vuelto a estar juntas, han vuelto a dialogar, estuvieron al borde de un nuevo enfrentamiento bélico, ahora han superado esa cuestión, se referencian las dos, ¿no? Esto es histórico en el Papa. Y aquí también, para cerrar este bloque, voy a hacer una observación, porque esto ha salido en todos los medios. Los militantes de base que tiene Bolsonaro, también en las villas, son algunas de las iglesias evangélicas. Gustavo Vera, que está muy vinculado al Papa, fue muy diplomático, no quiso mandarlos al frente. Pero hay muchas iglesias evangélicas que desde Kissinger en adelante, cuando Kissinger dijo, no vamos a poder influenciar en América Latina mientras la Iglesia Católica mantenga firmes los valores como referencia
en Latinoamérica no vamos a poder influir. La profesión que hay de iglesias evangélicas desde entonces en Brasil es impresionante. También acá en Misiones. Vos sabés, Pato, que hay videos muy bien hechos, muy serios, que te muestran cómo de la mano de estas iglesias, muchas veces infiltradas por estadounidenses, por agentes estadounidenses, han ido tomando posición en lugares estratégicos del Amazonas de Brasil, en zonas vírgenes que tienen inmensa cantidad de recursos para la medicina y que en forma de colonización que van llevando adelante estas iglesias evangélicas, van tomando posesión y lugar ahí, van corriendo a los habitantes originarios de esos lugares para reservar eso para las industrias de laboratorios. Esto hay varios videos para la gente que los quiera consultar, para que vean cómo estas iglesias, repito, no digo que sea la función de las iglesias, a lo mejor están infiltradas por organismos de los Estados Unidos, pero adelante de su prédica religiosa también llevan un esquema claramente vinculado a la embajada de los Estados Unidos. Lo que tenemos que dejar aclarado para que no haya malos entendidos es algunas de las iglesias, no todas, sino algunas de las iglesias, y algunas de las iglesias, volvemos a repetir, están financiadas por Estados Unidos para debilitar la influencia de la Iglesia Católica. Esto es claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en el próximo bloque.